Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como siempre, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes los miércoles con temas tan importantes, necesarios en todo lo que es nuestra profesión, pero también para poder desarrollarnos como empresarios, como emprendedores y también como todos esos profesionales que podemos brindarles servicios a todas esas personas que necesitan de nosotros. Bueno, hoy no es de menos el tema que traemos y este habla sobre las personas jurídicas, sobre todas las responsabilidades de sus representantes y lo que son las juntas directivas. Es un gusto para nosotros poder presentar nuevamente a la invitada de hoy, que gracias a Dios nos ha acompañado. Ella es la licenciada Andrea Salazar. Bienvenida, Andrea. Buenas noches, Rocío. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos para colaborar. Esperemos que el tema de hoy quede lo suficientemente claro. Es un tema un poquito complejo, un poquito técnico, ¿verdad? Pero la idea es dejarlo lo más claro posible, dar ejemplos y que todos solventemos las dudas que algunos tienen en respecto a esto. Bueno, para explicarles a todos, Andrea Salazar es abogada de profesión, también es politóloga, ella es asesora y realmente nos ha ayudado en muchas ocasiones a aclarar muchos temas, así que no tengan dudas de poner sus consultas, acá vamos a estar para responderles todas ellas. Bueno, pues Andrea, realmente uno dice, las personas jurídicas, así es como les llamamos, ¿quiénes responden bajo este esquema sobre los daños que causen todas esas personas que dirigen o que administren o que en este caso ejerzan las funciones importantes de ellas? Sí, Rocío, en efecto, estamos tal vez mal acostumbrados a tener nuestras pequeñas empresas, los pequeños negocios, los emprendimientos, los ponemos bajo personas jurídicas, ¿verdad? Conformamos esas empresas en sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y le damos poder a alguien que la represente, que tome las decisiones, que firme, que asuma compromisos, ¿verdad? Y muchas veces no hay una buena comunicación ni entre esa persona que representa, que adquiere los compromisos por las empresas y por las personas jurídicas y los socios o las personas que conforman, el resto de personas que conforman la empresa, que al final funciona bajo una persona jurídica. Entonces, si el tema se las trae, digo yo, ¿verdad? Que muchas veces incluso hasta prestamos nuestros nombres para ser representantes legales y no vemos cuántas responsabilidades conlleva asumir ese rol en una entidad jurídica y también incluso como socios tampoco vemos la magnitud de la responsabilidad, que creemos que por estar en una persona jurídica las responsabilidades se diluyen, que son menos. Pues no son menos las responsabilidades, ¿verdad? Andrea, y no solamente eso, estamos hablando de que el empresario le da la responsabilidad a alguien que pueda realizar muchas cosas y por eso hoy vamos a aclararlo, pero creo que también podemos iniciar conociendo o hablando un poquito de los tipos de responsabilidades. Yo creo que una que se usa muy acá en Costa Rica es la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, tendríamos que saber quiénes son los dueños de ellas y hablaríamos de los cuotistas. Efectivamente, Rocío, en las sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que a veces nos recomiendan que son más sencillas, que la conformación es más sencilla, que es más clara que es más claro el manejo de esa persona jurídica. Aún así la responsabilidad no es menor, ¿verdad? Para las personas que conforman esa sociedad, ese tipo de sociedad. Efectivamente, en una sociedad de responsabilidad limitada, las aportaciones las llamamos cuotas, ¿verdad? Entonces, si nosotras decidimos hacer una sociedad de responsabilidad limitada, vas a tener tu número de cuotas
ese número de cuotas va a ser el porcentaje o el monto de aportaciones que das, y ese valor que van a tener esas aportaciones son el valor o el monto por el que vas a tener una responsabilidad solidaria con las acciones las acciones y actuaciones de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? En ese caso, los cuotistas, las personas que sean parte de esa sociedad, son los que definen los estatutos, definen los reglamentos, realizan los nombramientos, ¿verdad? Y en esa definición de estatutos es donde se da las reglas del juego de esa sociedad. Entonces ahí vamos a tener cuáles son los poderes o hasta dónde vamos a dejar que alguien asuma la responsabilidad y tome las decisiones por esa persona jurídica, y en el caso de la empresa por la empresa, y cuáles son las decisiones que se dejan a manos de la asamblea de cuotistas que la representación va a poder realizar siempre y cuando esté autorizada, porque no es ilimitado, ¿verdad? Exactamente, es muy importante porque lo que Andrea nos está explicando ahorita es que tenemos que conocer los estatutos de la empresa, y muchas veces los dueños acuden a un abogado para que nos cree la sociedad, y muchas veces esta sociedad viene con temas muy generales que son básicos. Puede ser inclusive que las actividades económicas que vamos a desarrollar son varias, no define una para que quede amplio, y ahí tendríamos que saber qué sucede, Andrea, si queremos modificar esos estatutos. ¿Se pueden realizar cambios posteriores? Sí, claro, los cambios se pueden realizar, y ahí es muy importante eso que decís de que normalmente van donde algún colega notario o notaria, ¿verdad?, para que les conforme la sociedad, y como decía al inicio, les recomiendan una sociedad de responsabilidad limitada para que sea más restringido el accionar, ¿verdad? Pero aún así, en la mayoría de oportunidades, la escritura de constitución es machotera, ¿verdad? Entonces queda muy amplio, no solo las actividades, sino también los poderes que como cuotistas le van a dar a la persona que va a ejercer la representación legal de esa sociedad. Y cuando se percatan, ¿verdad? Le dimos poder al representante para que pueda vender todo, o pueda adquirir todo tipo de préstamos, todo tipo de responsabilidades hacia la sociedad. Ahí es donde muchas veces se generan las alarmas, ¿verdad?, de que hay que hacer cambios, de que hay que limitar más los poderes de actuación para que tengan realmente ese peso los cuotistas en la representación y sobre todo en la toma de decisiones de la entidad jurídica a la que están conformando, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ser mediante una asamblea de cuotistas que se hagan esas reformas, que otra vez vayan ante un notario público, una notaria pública, para que se realice una escritura, lo que llamamos una protocolización del acta de la asamblea, ¿verdad? Y eso se inscriba en el registro y surta los efectos jurídicos para que realmente se puedan ejecutar, ¿verdad? Y se limite o se amplíe, ¿verdad? Porque no solo a veces es limitar los poderes que ya se han dado, sino a veces hay necesidades de ampliarlos. Perfecto. Andrea, normalmente las personas cuando hablan de una sociedad tienen duda con respecto a lo que son las juntas directivas. En este caso, también se llaman juntas directivas. Vamos a ver, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no es una junta directiva, es un consejo de administración. Pero en las de responsabilidad limitada, ese consejo de administración conformado por un mínimo de 3 personas es facultativo. Puede existir o no puede existir. Si no lo conforman, no pasa nada. Aquí el tema es que como las escrituras normalmente de constitución son machoteras, se ha dado la práctica de que se les solicitan los 3 nombres para hacer ese consejo de
ese consejo de administración, ¿verdad? Que va a ser como el soporte a la representación de la sociedad de responsabilidad limitada, y son los que pueden tomar algunas decisiones para apoyar al que ejerce la representación, ¿verdad? Que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, quien ejerce la representación se le llama gerente de la persona jurídica, ¿verdad? Puede ser que gerente puede haber solo uno, ¿verdad? Pero puede ser que se nombre subgerentes. Okay. Entonces, si nosotras dos conformamos una sociedad de responsabilidad limitada y somos cuotistas, puede que yo tenga el 60% de las cuotas y Rocío tenga el 40%, entonces dice, bueno, tenés más poder, tenés más peso dentro de las cuotas, entonces Andrea va a ejercer la gerencia y Rocío la subgerencia. Y tienen las dos la representación legal de manera individual o de manera conjunta. Hay ocasiones en que se dice, bueno, de manera individual para estos y estos y estos y estos actos se delega la responsabilidad, y para estos y estos y estos actos siempre actuarán de manera conjunta. Entonces, bajo ese entendido podría ser de que de manera individual se puedan firmar cierto tipo de contratos, arrendamientos, contratos de servicios profesionales, pero, por ejemplo, para asumir un crédito en un banco, tienen que actuar de manera conjunta. Estaríamos hablando de que tanto el gerente, e inclusive habría que ver hasta dónde el subgerente tiene lo que es la representación judicial. Puede ser extrajudicial, pero también es importante nombrar el tema de la responsabilidad, hasta dónde responden. Bueno, voy con lo primero que dijiste, en relación a la representación, el gerente o el subgerente, si son denominados representantes, ¿verdad? Y tienen capacidad de actuación por la persona jurídica, van a tener esa representación judicial y extrajudicial. Eso no se lo van a quitar si asumen esos cargos. Y en el caso de la responsabilidad, responden solidariamente por las actuaciones que han realizado por la sociedad. Entonces, habrán actuaciones en las que han sido autorizados por la Asamblea de Cuotistas, entonces esa responsabilidad solidaria se amplía el gerente y los cuotistas de la sociedad de responsabilidad limitada. Pero si simplemente tienen un poder de actuación, como el caso que ponía de ejemplo, para un contrato de arrendamiento, entonces la responsabilidad solidaria en ese caso específico la va a tener de manera total con la sociedad de responsabilidad limitada, quien actuó por la sociedad. Porque actuó por la delegación de por sí, no actuó en la ejecución de un acuerdo de la Asamblea de Cotistas. Entonces, eso va a ir variando, ese tipo de, el porcentaje de responsabilidad solidaria siempre va a ir cambiando, pero no se va a quitar. O sea, siempre, si soy representante de una sociedad, tengo responsabilidad para con ella, ¿verdad? Y ahí es donde a veces está el clic del asunto, que podemos ser muy amigos y que me pidas el favor porque en ese momento no podés ser parte de una sociedad y me pedís el favor de que yo sea la representante, y es una responsabilidad limitada por el tipo de sociedad, pero eso no me quita la responsabilidad que pueda tener con la sociedad. Entonces, esos son los pequeños grandes detalles que decíamos al inicio, ¿verdad? Que este es un tema que no es menor y se las trae. Claro que sí, la responsabilidad hasta por ser parte de el gerente, el subgerente o inclusive las juntas directivas. ¿Qué sucede si un miembro de ¿cómo fue que dijiste? El gerente y el subgerente, ¿cómo les llamábamos? Representantes. Digamos que en este caso de representantes, ellos renuncien. Si renuncian, tienen que renunciar
para con en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, renuncian ante la asamblea de cuotistas, ajá, ¿verdad? La renuncia tiene que estar por escrito y tiene que tramitarse, ¿verdad? Para que la asamblea de cuotistas pueda asumir la delegación del nombramiento otra vez en otra persona, ¿verdad? Pero las responsabilidades que adquirí siendo el representante no se me quitan, no es que digo, hoy renuncié y ya los 2 años que fui gerente ya no pasó nada, ¿verdad? No, si pasó algo en esos 2 años, me mantiene la responsabilidad solidaria porque fui yo el representante y por lo tanto, digamos, me vi obligado actué en representación y por lo tanto estoy obligado a... Hay algo que se llama Consejo de Administración, Andrea. Ajá. Ellos son un soporte, pero ¿para quién específicamente? En realidad, el Consejo de Administración en las sociedades de responsabilidad limitada son el soporte para el gerente. O el subgerente o el subgerente que en ese momento esté en ejercicio, ¿verdad? Ellos no toman decisiones, simplemente es si tengo que decirles, mira, tenemos estas 3 opciones para arrendar, para abrir un nuevo local, por ejemplo, de una empresa, veamos cuál les parece mejor. Y le dan ese acompañamiento, ese soporte, pero no hay nada por escrito que ellos, que les demuestre que ellos van a asumir una responsabilidad, ¿verdad? Que tienen una responsabilidad de ese acuerdo o de esa elección o esa selección que hicieron en el caso que estamos hablando de las sociedades de responsabilidad limitada, porque en las sociedades anónimas sí funciona distinto. Ok, perfecto. Andrea, quiero aprovechar para saludar a algunas personas que nos están siguiendo. Vamos a hacer un saludo rápido porque es mucho lo que tenemos que abarcar el día de hoy. Acá tenemos a Gabriela Mayorga, que nos está viendo desde Nicoya. Tenemos a Susana Quiroz, que está desde Pérez Celedón. Nos manda un saludo José Fernando Cordero, dice saludos y muy buenas noches. Nos dice Andrea Arias, que muy buenas noches también. Y por ahí vienen algunas consultas. Nos dice José Fernando, ¿la sociedad de responsabilidad limitada puede ser socia o dueña de una sociedad anónima? Sí. Ok, sí, esto claro, es importante. Sí. Ok, y démosle vuelta. ¿La sociedad anónima puede ser dueña de una responsabilidad limitada también? Perfecto. Nos dice Oscar Mario Monge. ¿Qué repercusiones puede tener un fiscal en una sociedad anónima? Se nos está adelantando. Dice, o junta directiva, en este caso, si es solo de relleno que anotan a una persona. ¿Puede tener algún problema legal en caso de problemas en esa sociedad anónima? ¿Lo contestamos de una vez o iniciamos? Bueno, si quieres, vamos a decirle a don Oscar que nos regale un momentito y empezamos con lo que es la sociedad anónima para tener el panorama completo. Ok, la sociedad anónima, ya acá no estaríamos hablando de cuotistas. No, aquí estábamos hablando de socios. Ok, y es lo que normalmente escuchamos, los socios, e inclusive los accionistas, que es como también los escuchamos. Ellos van a ser dueños del capital, ¿verdad? En este caso, igual que en el caso de las cuotas. Pero son obligados de alguna forma con respecto a algo sobre lo que aportaron. Sí, claro, también, ¿verdad? Los socios están obligados a no solo hacer el aporte, ¿verdad? Si soy un socio que tiene aportes por 100,000 colones, tengo que haber aportado los 100,000 colones a la sociedad, a la cuenta de la sociedad, ¿verdad? Sino además voy a tener también responsabilidad por ese aporte que yo hice de acuerdo al capital social. Y aquí es muy importante porque en las sociedades anónimas, como bien lo dije antes, es como más amplio, ¿verdad? El espectro y normalmente hay más personas involucradas en una sociedad anónima. Entonces, es muy habitual que seamos socios y miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva, como lo conocemos, porque en realidad nosotros lo conocemos como Junta Directiva, ¿verdad? En las sociedades anónimas. Entonces, es muy normal
¿verdad? Que estemos ahí. Aquí hay una diferencia para irme adelantando a la consulta, y es que en las sociedades anónimas sí o sí tiene que haber los socios y tiene que haber una junta directiva o un consejo de administración que mínimo va a estar conformado por 3 personas. Esas 3 personas van a ejercer el puesto de presidente, secretario y tesorero, sí o sí, ¿verdad? Entonces, y en la fórmula machotera que veníamos hablando, ¿verdad? Normalmente se ha estado agregando un vocal, ¿verdad? Entonces, para que alguien pueda hacer una sustitución en caso de que no estén. Entonces, ya ahí estamos hablando que necesitamos mínimo 3 o 4 personas para conformar esa sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí vamos incluyendo figuras, ¿verdad? Y en la representación de las sociedades anónimas, lo habitual es que sea el presidente de esa junta directiva, el representante legal, que también puede ser una representación individual o una representación conjunta, ¿verdad? Que podemos decir que tiene para ciertos actos el presidente es el representante legal y que se habilita el secretario para la representación legal en estos y estos y estos y estos actos, ¿verdad? O el tesorero para actuar en estos y estos y estos actos. Entonces ahí la delegación de la representación puede ser un poco más amplia, o puede ser más amplia en cuanto a personas, pero también puede ser que toda la responsabilidad sea del presidente o la presidenta, ¿verdad? Entonces ahí tendría esa dualidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante el presidente en las sociedades anónimas? Porque aquí se opera la junta directiva, aquí se toma decisiones por la sociedad, la junta directiva, que tiene el representante legal que ejecutar, y en la toma de decisiones de la junta directiva, si hay un empate, el voto del presidente es el que define, ¿verdad? Entonces es como un voto doble o un voto preferente, el del presidente de la sociedad para la toma de decisiones. Aquí ya no estamos hablando entonces de que la junta directiva o el consejo de administración no es un órgano asesor, sino que también es un órgano que toma decisiones. Andrea, en este caso estaríamos pensando que es muy importante también tener o estudiar lo que dicen los estatutos, porque estos podrían decir la responsabilidad de cada uno de los miembros. Sí, claro. Claro, porque en los estatutos está, al menos en los de las sociedades, siempre va a estar cuáles son las responsabilidades del presidente, cuáles son las responsabilidades del secretario, cuáles son las responsabilidades del tesorero, ¿verdad? Y es importante no solo que conozcan esas responsabilidades, sino que también cuando se tomen acuerdos van a ser responsables por los acuerdos que tomaron, ¿verdad? Entonces, este tema, eso lo que decía la consulta, ¿verdad? Claro. Que son puestos de relleno, no están así, ¿verdad? No, los puestos no son tan de relleno, porque sí voy a tener una responsabilidad por las acciones que se hagan, por las decisiones que se tomen, y no me puedo dar por no conocedor, ¿verdad? Porque adquirí una responsabilidad, valga la redundancia, con la sociedad. Al estar ahí, al prestar el nombre, estoy adquiriendo una responsabilidad. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, ay, hágame un favor, métase en la junta directiva, realmente es de relleno, porque la representación legal la va a tener el presidente, por ejemplo, o alguna otra persona. Entonces, por eso es que la gente dice esto. Pero él preguntaba por las repercusiones que podría tener un fiscal. Sí, el fiscal es la última parte, digamos, de la sociedad anónima como tal que nos falta abarcar. La sociedad anónima tiene un fiscal. Hay sociedades anónimas que se han creado sin un fiscal, y no pasa nada, ¿verdad? Pero las sociedades que tienen un fiscal, obviamente el fiscal también tiene su rol dentro de la sociedad,
y tiene su deber de vigilancia, ¿verdad? Como el nombre lo dice, no es un puesto, no debería ser un puesto de relleno, Claro. ¿verdad? A veces dicen, es que es solo para ser el fiscal, pero el fiscal no pasa nada. No, sí pasa, porque en caso de haber algún problemita, pues obviamente sí, vamos a tener cierto tipo de obligaciones, ¿verdad? El fiscal tiene que estar ahí en ese deber de vigilancia, tiene que conocer los acuerdos de la junta directiva, tiene que conocer los acuerdos de la asamblea de socios, tiene que verificar que esos acuerdos se ejecuten y además, en caso de que haya alguna anomalía, de que algún acuerdo sea contrario a la ley o sea contrario a los propios estatutos, que vaya a causarle algún perjuicio a alguno de los socios o a un tercero, está obligado a denunciarlo, ¿verdad? Está obligado a llamar la atención de los miembros de la junta directiva, a informar a los socios. Entonces sí se las trae, ¿verdad? El fiscal no es un puesto de relleno, sí tiene obligaciones, sí tiene esa responsabilidad y sí, claro, por omisión puede verse metido en problemas. Claro que sí. Andrea, pensemos en una denuncia y denunciaron una irregularidad en la empresa. ¿Hasta qué punto, si nosotros no estamos participando como junta directiva en esta sociedad, podríamos decir que no teníamos conocimiento? Bueno, vamos a ver, que no teníamos conocimiento, es muy difícil de probar, ¿verdad? Sí. Que no hay conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es una parte importante. Ahora bien, como te decía, si no fue un acuerdo de socios o no fue un acuerdo de junta directiva, pues eso sí se podría probar, ¿verdad? Soy miembro de la junta directiva, pero el representante legal actuó en el ejercicio de sus funciones sin un acuerdo de junta directiva y sin un acuerdo de asamblea. Entonces ahí es una forma, ¿verdad? Y puede haber una eximiente de mi responsabilidad y podría demostrar que no tenía conocimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a lo mismo, a veces es mucha la confianza que se deposita cuando se crea una sociedad, cuando nos involucramos en esto, y los excesos de confianza pues nos pueden traer problemas, ¿verdad? Ese desconocimiento pues se las trae. Sí. Se las trae, más cuando hablamos de temas que van a la vía judicial, ¿verdad? Porque es ir a esa instancia a defenderme, ¿verdad? O a demostrar que previo puede ser, ¿verdad? Casos que han sucedido, que previo a que se diera esa situación, ya había presentado mi renuncia a la junta directiva. Ok, ese podría ser un ¿verdad? caso Ese particular. podría ser un caso muy particular, ¿verdad? Y que ya había renunciado y que se actuó y todavía no se había repuesto el nombramiento, Ajá. la designación de la persona, pero tiene que ser casos muy particulares, ¿verdad? Andrea, en este caso de la sociedad anónima, el representante legal puede ser cualquier persona o también tiene que ser obligatoriamente el presidente. El representante legal normalmente es el presidente, como decía, pero puede ser que la representación sea conjunta, que también tenga representación el secretario o el tesorero para actuar en ciertos actos, o que la representación sea de manera conjunta, que sean los dos los que siempre tienen que firmar, o que puedan firmar uno para unas cosas y otro para otras cosas. Eso dependerá de la decisión que se tome en la Constitución y cómo queden los estatutos y cómo se hagan los nombramientos, ¿verdad? Que es otra parte importante. ¿Podríamos realizar, en este caso, cuando se constituya la sociedad, un límite para el representante legal? Sí, claro, digamos, pueden establecerse límites de actuación, puede establecerse para ciertos actos, ¿verdad? Como lo explicaba hace un rato con las sociedades de responsabilidad limitada, que podría ser
que la representación sea otorgada para estos y estos actos, o a veces se le otorga la representación y la delegación de la actuación a excepción de los siguientes actos. Entonces se determinan cuáles actos no, ¿verdad? O incluso en términos económicos se puede decir que se le da un poder de actuación y para adquirir compromisos por la sociedad hasta el monto de tantos miles o millones de colones, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de la voluntad de la asamblea cuando se conforma. Voy a lo mismo, casi siempre, como es machotero, entonces se da ilimitado. Y en casos de los préstamos, digamos, cuando se va a adquirir un préstamo por la sociedad, sí los bancos de previo ya, entonces, para curarse en salud, por ejemplo, lo que piden es que exista un acuerdo de socios, Ajá. ¿verdad? Que ya es el máximo órgano de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, con ese acuerdo ellos blindan las obligaciones que va a adquirir el representante legal. Andrea, tenemos varios saludos para también abarcarlos. Por ahí tenemos a Yuri, que está pendiente siempre. Tenemos a Anabel Valverde, que ahí nos pone que muy buenas noches y que nos vaya muy bien. ¿Cómo no nos va a ir bien con Andrea acá educándonos sobre este tema? Nos va a ir excelente. Y nos dice, bueno, por ahí está Carlos Quiroz, que también se encuentra pendiente. Tenemos un saludo de José Araya, que nos dice que muy buenas noches. Y de Jorge Avendaño, que nos saluda, dice, desde Liberia. Andrea, salúdalos a todos. Muy buenas noches a todos y gracias por estar ahí al pendiente escuchando nuestros consejos. Claro. Nos dice José Francisco Cordero, en una deuda tributaria podría cobrar a los cuotistas hasta el monto que han aportado en la sociedad de responsabilidad limitada. Así es. Ok, entonces significa que en ese caso ahí está todo el tema de la responsabilidad, cuidémonos. Y en ese caso tal vez ahora que hacen mención, ¿verdad? Esa representación, ¿verdad? Hay dos aspectos, digamos, importantes ahorita, y es que ese representante, ya sea el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada o el presidente, secretario o el que tenga la representación en la sociedad anónima, son los encargados no sé si lo traíamos, yo creo que sí, me lo ibas a preguntar, voy a adelantarme, son los que también tienen responsabilidad y representan a la sociedad o a la persona jurídica, ¿verdad? En las obligaciones con Hacienda, en las obligaciones con el mismo registro nacional, ¿verdad? Cuando tienen propiedades, son los que representan a las municipalidades a nivel de impuestos de bienes inmuebles y de todas las responsabilidades que adquiere la sociedad. Y además, ahora que es tan importante, ¿por qué ahora sí es más fácil que si soy cuotista me mande a cobrar también Hacienda? Porque tenemos el registro de beneficiarios finales, ¿verdad? Que ya tuvimos un conversatorio meses atrás sobre eso. Ya existe la información, ¿verdad? Ya existe un registro de la información de quienes tienen responsabilidad en las sociedades y quiénes son esas personas que están o estamos detrás de una persona jurídica. Entonces, sí ya ahora sí es más fácil y hay formas de llegarnos a todos. Y que paguen lo mismo que aportaron en las cuotas. Lo que pasa en realidad el porcentaje ahí va a ser no es lo mismo que aportaron en las cuotas, ¿verdad? Porque dice, tengo cuotas por 100 colones, no es 100 colones lo que voy a aportar, es que si esos 100 colones son un 10% de la totalidad del capital, entonces ese 10% es al que yo estoy obligado, ¿verdad? Igual que en una sociedad anónima, ¿verdad? Ese 10% es al que me obligo, también dentro esa obligación solidaria, esa respuesta solidaria dentro de las deudas y de todas las obligaciones que tiene la entidad jurídica. Andrea, salgámonos un poquito de la sociedad anónima y de responsabilidad limitada y hablemos sobre representaciones en empresas o en sociedades extranjeras. ¿Qué pasa ahí?
Ese es otro tema que se las trae, ¿verdad? Porque recordemos que todas las empresas extranjeras, ¿verdad? O sociedades extranjeras tienen que registrarse formalmente para operar aquí en el país, tienen que registrarse formalmente. Entonces, a la hora de registrarse formalmente, lo que opera es que inscriben una sucursal, que tienen una sucursal en Costa Rica de X empresa, ¿verdad? Entonces, a la hora de inscribir esa sucursal, inscriben una representación. Entonces, si me inscriben como representante de la empresa X en Costa Rica, voy a tener las responsabilidades como si fuera un representante de una sociedad anónima, ¿verdad? Esas responsabilidades aquí en el país las vamos a tener, ¿verdad? Entonces, sí se adquiere el derecho y es una forma, ¿verdad?, de dar ese seguimiento a quién vamos a responsabilizar por las obligaciones o por las actuaciones de esa empresa extranjera en Costa Rica. Andrea, tenemos una consulta y nos dice Susana, ¿cada cuánto tiempo mínimo se debe hacer una asamblea o una reunión de asamblea? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de por una rendición de cuentas, por decirlo de alguna forma bonita, debería haber por lo menos una vez al año, ¿verdad? Una asamblea de socios para evaluar no solo las actuaciones, ¿verdad?, y las finanzas, ¿verdad?, porque todos los años hay cierres, todos los años hay que tomar decisiones, si hay dividendos, si no hay dividendos, si se van a repartir o no se van a repartir. Debería al menos una vez al año reunirse esa asamblea de cotistas o esa asamblea de socios, pero eso no es la práctica. ¿Verdad? Esa no es la práctica. La práctica es que se hace una asamblea de socios o una asamblea de cotistas cuando hay alguna emergencia, cuando alguien renunció a un cargo y hay que volver a nombrar para que no esté desocupado ese puesto, porque tienen que estar completos los nombramientos, ¿verdad? O se nos murió alguno, ¿verdad? Eso pasa, claro. Renuncias o quieren quitar a alguien. Entonces, normalmente lo que se hace es de manera extraordinaria, de manera ordinaria no se hacen, pero sí por tener una comunicación fluida, sana y que de verdad todos estén enterados de lo que esté pasando, sí sería bueno que se haga al menos una vez al año. Andrea, tal vez para ya ir finalizando, ¿cuándo pierden la capacidad de actuar las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada? Como entidades jurídicas, ¿verdad?, pierden esa capacidad de actuar cuando se les vence el plazo, ¿verdad?, porque puede ser que nombremos una sociedad, hagamos una sociedad con un plazo de 30 años, se venció el plazo y se acabó, entonces hay que liquidarla, ¿verdad?, o porque puede ser que decidan fusionarla con otra, ¿verdad? Entonces ahí, y esa es la que se extingue, ¿verdad? Entonces la otra la va a absorber, ahí se acaba, o en caso realmente de que decidan cerrarla antes, ¿verdad? Y simplemente disolver la sociedad. En el caso de los representantes legales es diferente, ¿verdad? Porque cuando se acaba mi representación legal, si el nombramiento mío fue por 5 años, y pasaron esos 5 años, entonces ya se acabó la representación y tienen que volver a hacer la designación del nombramiento, o si el representante legal decide renunciar, igual a un representante legal, a un presidente o a un gerente, la asamblea de cotistas o la asamblea de socios puede decidir quitarlo, ¿verdad? Sí. Puede decidir cambiar el representante, de ahí puede ser que un representante fallezca, entonces hay que también reponer el cargo, ¿verdad? Entonces hay dos cosas distintas, una es cuando fenece una o se cierra una sociedad o se realizan cambios, y otra es cuando se cambia solo el representante legal. Andrea, tal vez para concluir, ¿qué puntos importantes no podemos olvidar sobre las responsabilidades que tienen estas personas jurídicas? Y no sé si le pedimos a producción que nos ayude con la diapositiva que trajiste. Sí, que tal vez hicimos un cuadrito así como para ya dejarlo más concreto, ¿verdad? Que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada funcionan con cuotistas, no funcionan con socios,
El gerente o los subgerentes son los responsables de la representación legal y son responsables solidariamente por las acciones que ejecuten, ¿verdad? Que los puestos los eligen la asamblea de cuotistas, ¿verdad? Y que el consejo de administración es facultativo, puede que haya o puede que no haya, ¿verdad? Y en las sociedades anónimas, como lo conversábamos, son socios, son asambleas de socios, todos responden solidariamente por ese porcentaje que aportan, tienen un consejo de administración o junta directiva conformado por mínimo 3 personas, de esas 3 personas el presidente suele ser el representante legal, ¿verdad? Y el que tiene también esa responsabilidad solidaria, y que tienen el cargo de fiscal, que como bien lo decíamos, no es un puesto de relleno, que nos grabemos eso, no, ningún puesto debería ser de relleno, y que las decisiones se toman en la asamblea de socios o se toman en la junta directiva, ¿verdad? Mientras que los cuotistas en la responsabilidad limitada las decisiones las toma la asamblea de cuotistas o el gerente. A grandes rasgos, digamos, eso es como un resumencito de todo lo que veníamos conversando, como para que les quede un poquito más clara la comparación entre los dos tipos de sociedades. Andrea, ¿no tendríamos diferencia entre el tamaño de la empresa con respecto a todas las responsabilidades? Y creo que eso es lo que a la gente no se le puede olvidar. Exactamente. No existe una junta directiva, una representación, un tema de accionistas sin responsabilidades, de relleno, como nos dijeron ahora, sí, y como se escucha en la calle normalmente. Así es, sea grande o sea pequeña la empresa, sea grande o sea pequeña la sociedad anónima, el capital social sea poco o sea mucho, o las cuotas sean pocas o sean muchas, tienen todas las personas jurídicas tienen las mismas responsabilidades, hay responsabilidades solidarias y no es por hacer un favor que deberíamos ser parte de ellas, sino que deberíamos ser conscientes de en qué estamos, en qué nos estamos metiendo, ¿verdad? Esto es un tema legal fuerte que además de la parte legal puede traer consecuencias económicas, ¿verdad? Y muchas responsabilidades económicas, civiles, penales, incluso laborales, ¿verdad? Para las empresas que tienen de contratos de trabajadores, ¿verdad? Personas trabajadoras, y muchas veces esto lo dejamos pasar de largo, ¿verdad? Y vemos como si fuera sencillo, pero no lo es. Y también tenemos que revisar cómo estamos, si en algún momento le ayudamos a alguien perteneciendo a una junta directiva, se nos olvida, pero tal vez la última, André, prescripción sobre esta responsabilidad. La prescripción sobre esta responsabilidad, como bien lo decía, la responsabilidad va a ser durante el tiempo que tuve ese cargo, ¿verdad? Igual, dependiendo de la situación, hay prescripciones económicas que son de 4 años, que son las tributarias, ¿verdad? Pero hay algunas que pueden ser laborales, penales, que tienen una prescripción de 10 años, entonces civiles que tienen prescripciones de 10 años, entonces si ejercí el cargo 2 años y a los 8 años de que ejercí el cargo todavía alguien hizo algún reclamo, cuidado porque todavía podría estar esa responsabilidad que puede ser efectiva, pueden hacerla efectiva. Perfecto, Andrea, más bien muchísimas gracias por el tiempo y por todo lo que nos enseñas. Yo creo que clarísimo, o más claro no pudo haber quedado. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Rocío, muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando, pero esperemos que todo haya quedado lo suficientemente claro. Fue un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.